Nos quedamos allí mismo en el territorio colombiano, esta vez protagonista de la información, Sergio David González nos cuenta. Además, una invitación, una voz autorizada, vamos a escuchar. Andy, un gusto saludarte y poderles acompañar aquí en DNews Central con la información más importante que se origina desde Colombia. Te comento que vienen 2 semanas importantes para el proceso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que se adelanta en los estrados judiciales de Colombia, uno de los hechos de corrupción más importantes que sacuden a este gobierno nacional y, por supuesto, su protagonista es Olmedo López, el exdirector de esta entidad, y nos acompaña justamente aquí en las pantallas de DNews el doctor José Luis Moreno, quien es el abogado de Olmedo López. Doctor Moreno, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación y a todos los televidentes que están conectados en este momento. Muy bien, coméntenos en qué avanza el proceso. Viene un tema importante que es el principio de oportunidad. ¿Cómo avanza esto? Este proceso de colaboración de Olmedo López, que debemos entenderlo que la colaboración eficaz no puede convertirse en un martirio legal. Y esto porque ha tenido dificultades dentro de este proceso en la aprobación del preacuerdo, del principio de oportunidad, y la Fiscalía, a petición de esta defensa, en donde solicitamos que retirara la apelación, toda vez que esta se podía demorar entre 6 a 8 meses para que un juez de segunda instancia resolviera. Decidimos solicitar a la Fiscalía que retirara la apelación, que adecuara su solicitud, su argumentación ante un juez de control de garantías conforme a los parámetros que estableció el juez de control de garantías a improbar el preacuerdo. ¿Y esto por qué? Porque la importancia del principio de Olmedo López, de un principio de oportunidad, es que ha generado un efecto dominó para que los máximos responsables en este gobierno respondan ante la justicia, es decir, ministros, directores de departamento, congresistas, expresidente del Senado, expresidente de la Cámara, asesores, contratistas, entre otros, que han permitido, por la declaración de Olmedo López, que se le haya impuesto medida de aseguramiento. Por ejemplo, en el caso de Carlos Ramón González, que un juez, el Tribunal de Bogotá, estableció que existía una inferencia razonable en todo este entramado de corrupción, gracias a la declaración de Olmedo López, y por eso impuso una medida de aseguramiento en contra del señor Carlos Ramón González, que hoy se encuentra prófugo de la justicia, como lo también está el señor César Manrique. Por lo tanto, no solamente la Fiscalía y los jueces de control de garantía del tribunal, sino la misma Corte Suprema de Justicia, en el radicado en el caso de Carrotanques, también impuso medida de aseguramiento en contra del expresidente del Senado y en contra del expresidente de la Cámara, al considerar que existían suficientes pruebas, que los dichos de Olmedo López estaban corroborados con pruebas documentales, con chats, con georreferenciación, con fotos y con otra línea de pruebas de documentos que sustentan cada uno de sus dichos. Asimismo, lo desarrolló en la resolución de situación jurídica en el caso de Hacienda, en donde se decidió la situación jurídica de 6 congresistas. Y la Corte aquí dijo algo muy importante, y es que le daba total credibilidad al señor Olmedo López, toda vez que era partícipe de esas reuniones, fue testigo directo, estuvo en esas reuniones cuando se desarrollaron el llamado cónclave. Por lo tanto, aspiramos que en los próximos días la justicia avale este principio de oportunidad, toda vez que están todas las cartas y todos los elementos suficientes para que se llegue a los máximos responsables. Cada dicho de Olmedo López, cada declaración de Olmedo López fue un camino hacia la justicia, un paso gigante para luchar contra esa impunidad. Y acá algo muy importante, esto no es un proceso cualquiera, esto es un proceso que tiene semejante envergadura porque ataca esas raíces de corrupción que durante muchos años se han visto arraigadas en nuestro país. Lo que antes se escuchaban por los pasillos de las mermeladas, de los cupos indicativos, hoy está siendo corroborado por los dichos de Olmedo López, hoy está siendo corroborado porque la Fiscalía ha corroborado cada una de las pruebas, ha hecho actividades de investigación, y no solamente la Fiscalía, sino también la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, es fundamental la aprobación de este principio, porque de lo contrario se generaría un efecto dominó, pero al contrario, en donde las otras defensas, los aquí implicados,
implicados y estas más de 15 personas que ya tienen un proceso y ya cuentan con una imputación, que ya han aceptado cargos, que ya se han acogido a principio de oportunidad, generaría un efecto dominó para que ellos generaran una nulidad y quedaran en libertad y generarían una incertidumbre jurídica. Por lo tanto, es importantísimo para el país que se pueda aprobar no solamente el principio de oportunidad, sino el preacuerdo, porque cuando se hizo esta negociación con la Fiscalía, se hace a través de una justicia premial, a pesar de ser dos instituciones procesales jurídicas diferentes, se hizo un acuerdo con mediante un preacuerdo y una negociación con un principio de oportunidad bajo la misma esencia y bajo la misma colaboración. Muy bien, para nuestra audiencia en Latinoamérica, cuando el doctor Moreno se refiere a mermelada, es un calificativo en Colombia refiriéndose a sobornos, que es lo que se utiliza justamente dentro de la política y sobre todo en el Congreso. En lo que está haciendo Olmedo López de dar a conocer todo este tipo de implicados, está salpicando a personalidades muy altas, de alto rango dentro del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo se encuentra la seguridad, tanto jurídica y sobre todo la seguridad personal de Olmedo López ante estas acusaciones? Sergio, muchas gracias y esto me permite aclarar lo siguiente. Esta investigación y este macrocaso de investigación del caso de la Unidad de Gestión de Riesgo es porque se generan unos direccionamientos a través de unas órdenes que dan unos ministros, que dan unos congresistas, para que a través de la gestión de la unidad de gestión de riesgo se direccionaran unos contratos o se sacaran unos recursos para dárselos a congresistas, para favorecer a congresistas, para que estos apoyaran los proyectos de ley del gobierno o apoyaran los empréstitos, votaran a favor de los empréstitos de la nación. Es por ello que se genera un marco de corrupción frente a ese interés indebido en la celebración de contratos y un peculado por apropiación en el caso Carrotanques. ¿Esto qué ha generado? Una gran preocupación y un riesgo extremo en la seguridad del señor Olmedo López. Como muy bien lo dijo la Fiscalía y un juez de la República, Olmedo López hoy en día tiene amenazas reales. Tiene un riesgo extremo porque lo han amenazado grupos al margen de la ley. Se le han metido a su casa y se le robaron 2 cajas fuertes. Incluso a esta defensa se le ingresaron 10 hombres armados, amordazaron al portero en el lugar de donde se preparaba la residencia, la defensa, se preparaba la defensa del señor Olmedo López. Entonces, estos son hechos graves que tiene conocimiento la Fiscalía. Incluso han llegado amenazas de francotiradores y esto no es menos y no es salido de los cabellos cuando en Bogotá a uno de las personas que están solicitando un principio de oportunidad le mataron a su compañera permanente a través de un francotirador en Bogotá. Estos son hechos graves. Acá hay amenazas claras en donde Olmedo López hoy en día corre un riesgo claro, verídico, comprobado. Además de que existen injerencias por parte de otras ramas del poder, en este caso el Ejecutivo, toda vez que el presidente de la República ha expuesto al señor Olmedo López como traidor del M-19, que ha expuesto como traidor de la izquierda. Y en este tipo de grupos, al margen de la ley, cuando una persona es un traidor, pues la consecuencia directa es la muerte, que lo declaran un objetivo militar, como ya lo han venido haciendo frente a Olmedo López. Entonces, esta injerencia, además de llamarlo traidor y además de solicitar la mayor condena para el señor Olmedo López, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente en rechazar que un presidente de la República, el máximo funcionario del Ejecutivo, no puede hacer afirmaciones en un proceso de semejante envergadura. Y máxime cuando es el mismo gobierno el que está siendo investigado. Son los mismos altos funcionarios de este gobierno quienes están siendo investigados como consecuencia de la declaración de Olmedo López. Por eso solicitamos no solamente garantías frente a su seguridad, la de él y de su familia, sino también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busque, que le haga seguimiento a este proceso y que le brinde garantías para que no exista injerencia de cualquier tipo política que pueda permitir bloquear la aprobación o la legalización, el avance de este proceso de colaboración que es trascendental para desarticular estas organizaciones delictivas y para llegar a los máximos responsables. Pero esto que usted está diciendo, doctor Moreno, pues realmente es muy fuerte. Esto que está hablando sobre el gobierno nacional, ¿van a tomar algunas acciones frente a estas declaraciones del presidente Gustavo Petro? Olmedo López ha radicado ante la Corte Suprema de Justicia
una solicitud de garantías, de protección y de imparcialidad. Uno, ante el juez de control de garantías también se dejaron las constancias necesarias frente a dichas manifestaciones y asimismo se ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie y que pueda brindarle esas garantías para que, así como lo han hecho en otros casos, se pueda referir y solicitar al presidente de la República y a los altos funcionarios que se han pronunciado en contra de Olmedo López y que pueden interferir en las decisiones judiciales por hacer estas manifestaciones, que eviten desarrollarlo. Para finalizar, doctor Moreno, ¿hay algún pacto de silencio de los otros implicados que no quieran colaborar con la justicia y entorpecer todo el proceso que se viene adelantando? Aquí tenemos que ser muy claros, y es que Olmedo López está peleando contra grandes gigantes que prefieren que ese pacto de silencio se mantuviera oculto. Y lo que hizo Olmedo López fue romper ese pacto de silencio de corrupción. Y es por ello que ha hablado, ha entregado pruebas. Mientras unos huyen de la justicia, Olmedo López le ha puesto la cara al país, ha pedido perdón públicamente en varias ocasiones a la ciudadanía y a la comunidad guayú que es afectada. Segundo, ha reintegrado los dineros por el cual se apropió. Además, ha aceptado una pena de prisión y ha colaborado de manera eficaz, objetiva y de manera contundente a favor de la Administración de Justicia y en contra de estos corruptos que además lo han intentado sobornar. Le ofrecieron 13.000 millones de pesos para callarlo, para que cambiara su versión. Es decir, no solamente le han ofrecido plomo, sino también le han ofrecido dinero y a pesar de eso sigue de manera contundente con la verdad a favor de la justicia. Ha decidido seguir colaborando y no cambiar y no arriesgar ese centímetro de verdad que tanto necesita el país. ¿Qué viene a continuación en el calendario? Esperamos el próximo 26 de agosto que un juez de la República imparta legalidad. Ese día sabremos si hablar con la Fiscalía es un acto de suicidio o realmente es un acto de justicia. Si ese día un juez de la República aprueba el principio de oportunidad para que se pueda seguir avanzando en la justicia y para que Olmedo López pueda ir ante la Corte Suprema de Justicia e entregar las pruebas y declarar en contra de estas personas que por muchos años han estado escondidas detrás del poder y detrás de ese pacto de silencio que ha generado la corrupción. Muy bien, doctor Moreno, gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, de esta manera, Andy, ya puedes ver cuál es el panorama que se está viviendo en este momento en Colombia. Una tensión más, por supuesto, de toda la violencia, ahora en este tema de hechos de corrupción en el entramado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Más adelante volvemos con más información, continúa con todas las noticias en nuestro centro principal en Buenos Aires.